a la señora Comachi, ¿no? Cada uno tiene su manera al momento que la ven, cómo la van describiendo, ¿no? Y en cada una de esas descripciones nos damos cuenta que la señora es muy voluminosa, ¿sí? Muy seria, pero a pesar de que es muy seria, eh, a la hora que habla, da ese tono de voz que inspira confianza, que inspira tranquilidad, ¿no? Todos los personajes de cada uno de los cuentos la describen de esa manera, ¿no? Con esa voz, con ese tamaño, ¿no? De persona y la manera en que viste, ¿no? Con su gafete y la manera tan rápida como escribe, ¿no? Dice, voltea a velocidad casi de la luz, teclea y saca la información, ¿no? Es también la manera en que describe cómo mete y saca la aguja, ¿no? Mete y saca la aguja y va dándole forma a las figuras que de algún momento regala. Al principio, como dicen que fieltro, yo me quedé, fieltro. Bueno, yo conozco el fieltro ese que hacen para las figuras de Navidad, ¿no? Ese es el fieltro que yo conozco, pero ya como me dijo, una aguja, es la lana, ¿no? La esta que van picando y le van dando la forma, bueno, allá le han de decir fieltro, pero este personaje, la verdad, me encantó. Yo creo que me hizo recordar en aquellos tiempos en los que estaba yo en la biblioteca, que era tan padre estar ahí para mí fue una gran experiencia porque estuve en una escuela a nivel bachillerato y bueno, los jóvenes a uno le inspiran, eh, ¿cómo se dice? Los retroalimentan a uno y le inspiran a uno vitalidad. Y este personaje, la señora Comachi, bueno, me hizo recordar tantas cosas. Me parece que cada uno de los personajes de los cuentos están tan bien detallados, ¿no? Con cada uno con sus historias y que llega un punto en que los van relacionados y como dicen Male, sin que realmente se conozcan. Yo me quedé pensando, bueno, pues es que es cuando vive uno en una colonia durante muchos años, pues va uno conociendo a la gente que vive por lo menos a 3 calles a la redonda, ¿no? Los ve a uno pasar, algunos sí los conoce uno de nombre, conoce uno a los de la tortillería, a los de la tienda. Entonces, así se me figuró esta novela que la verdad, ligera, amena, ¿no? Y con mucho, mucho mensaje. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Ya regresé, lo siento. Después Bueno, de qué bueno. solo me tomó media hora poder conectarme, amiga. No, disculpen, no, estaba escuchándolas un poco cortadas y Sonia decía, me recordó cuando yo estaba en una biblioteca y me hizo sonreír un poco. Yo también estoy en una biblioteca. Yo Sí, decía, no es que la señora Comachi, no, sí, ¿verdad? Comachi, la señora Comachi. Sí, Yo tuve que apuntar Comanche. todos los nombres, ¿eh? Para aprendérmelos está bastante difícil. Eh, Lili, yo mira, sí, es que hice un no hay cuadro. manera. Sí, 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 está difícil aprender los Sí, nombres japoneses. Tal vez para algunas digan, no, yo estoy muy familiarizada. Además, la cultura oriental se ha puesto bastante de moda, también hay que decirlo. Entonces, eso tiene bastante que ver. Em, Cuando yo veía a la señora Komachi, yo decía, estoy bastante lejos de tener ese. esto, pero también tiene este toque rayando lo fantástico. Creo que las bibliotecarias, después de un tiempo, sí empezamos a afilar los colmillos y tenemos ese toque de ver a alguien y decir, creo que te puede gustar esto, o con intercambiar unas cuantas palabras con el usuario, empezamos a ver si es lector, si es la primera vez que se está acercando, si es un despistado que pasó por ahí, igual y lo podemos atrapar y volverlo lector, ¿no? Como que empezamos a tener también tiene una cosa de sexto sentido y también es talacha, ¿no? Uno va convirtiendo esto en un oficio
y podemos recomendarle. Claro que en este caso sí tiene un toque un poco fantástico, ¿no? De hecho, no sé si recuerdan Sonia dijo, tal vez no, el cangrejito que le regala a uno de los últimos personajes, que él dice es que yo no me lo explico, la señora Komachi no podría saber que mi hija me iba a hacer este comentario, que me hiciera tanto sentido. Entonces sí, sí maneja un poco esto, pero también creo que está rescatando la labor de las bibliotecarias y bibliotecarios. También porque me gusta que no es una gran biblioteca, ¿no? No es uno de estos monstruos de algunas ciudades o de algunos países que tú entras a las bibliotecas y dices, wow, ¿no? Esto así, primer mundo. O entras a una biblioteca y dices, qué maravilla, la arquitectura o la sección de niños. No, es una biblioteca bastante sencilla. Estoy segura que muchas la imaginaron. Octavio también seguro la imaginó. Y no hay grandes descripciones. Y yo estoy segura que muchas tienen ya metida en la cabeza cómo es esta biblioteca, cómo son los pasillos, si hay alfombra, eh, qué tan alto estaba el escritorio de la señora Komachi, incluso la señora Komachi, que es la que tiene más descripciones físicamente, porque parece que es algo muy importante, ¿no? Pintarte a esta bibliotecaria físicamente. Em, Hay varias manos levantadas, así que voy a regresar a darles la palabra. Que yo dije, vamos a hablar un cuento, digo, una historia en orden y demás, y ahora ya hablé en general, así que se la voy a dar. No sé quién, tengo primero a Estela, entonces le doy la palabra a Estela y después a Itza, por favor. Sí, muchísimas gracias. Pues justo ya Liliana acaba de comentar algunas cosas que son coincidentes con mi sentir y con mi comentario. La importancia del bibliotecario, de la bibliotecaria. El, Dijo Liliana, vamos afilando colmillos. Bueno, es una forma muy eufemística y coloquial de decir experiencia, ¿no? O sea, eso es experiencia. Incluso ver, observar la vestimenta de las personas. O sea, si llega un chavo con su eh, uniforme de fútbol o de béisbol, pues bueno, no le voy a recomendar un tratado de filología, ¿verdad? Seguramente le voy a recomendar algún libro de Villoro relativo al fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es experiencia. Y yo pienso que la labor de no solo de los bibliotecarios, sino de quienes somos mediadores de lectura, no es un gran compromiso porque es importantísimo conocer a los integrantes de nuestras comunidades, en sus gustos, en sus necesidades, en sus entornos, eh, incluso hasta el lugar en donde se desarrolla la sesión de lectura. Bueno, ahorita estamos en virtual, así que cada quien estará en el lugar apropiado para conectarse, pero cuando es en un lugar presencial, hasta el ambiente, no es lo mismo reunirse en un salón parroquial como lo hice yo algún tiempo, que en la cafetería de la colonia, ¿no? Los ambientes, la música, las personas que van, obviamente son diferentes y habría que conocerlas así como llegamos a conocer a los vecinos que mencionó Sonia, creo que fue Sonia, llegar a conocerlas para poder orientarlos, iba a decir aconsejar, pero más bien es una orientación sobre, sobre los libros y la literatura acorde a sus necesidades. Eh, y ya cierro mi comentario con mi experiencia no tan grata con las bibliotecas al menos con la biblioteca principal de la alcaldía Gustavo Amadero. Es una biblioteca enorme, enorme, con un acervo pues también grande y que es un espacio totalmente desaprovechado. La biblioteca está siempre vacía y más en época de vacaciones, seguramente a partir de lunes habrá más asistentes, pero porque van a hacer la tarea, porque habrá personas que no tienen un lugar para estudiar o habrá mucho bullicio en su casa y bueno, ahí hay buena ventilación
buena iluminación y unas mesas extraordinarias para hacer tarea, pero no para leer. Pero a mí lo importante y lo que más me duele es la actitud del personal de la biblioteca. Totalmente displicentes, incluso hasta groseros. O sea, yo fui con mis sobrinitos de 5 y 8 años y la persona que estaba en ese momento no me permitió tomar los libros del acervo infantil. Me dijo que solamente tomara los de un carrito y el carrito decía donaciones. Y era un carro pequeño, de estos que tienen cierta inclinación para que los tomos no se caigan. Ha de tener algún nombre en especial, yo lo desconozco. Y yo dije, bueno, ¿por qué si hay pasillos de libros infantiles, por qué nosotros, tres usuarios en una biblioteca gigante, no podemos tener acceso a ellos? Y llego a la conclusión de que no son bibliotecarios, son empleados que la delegación asignó allí y que lo único que quieren es cumplir sus 8 horas pompi y no entregarse al lector. Esa es una triste realidad. Y finalmente, ya había prometido cerrar, pero vino a mi mente otro comentario. En Japón y seguramente en varios países del Oriente hay bibliotecas abiertas 24/7 y son espacios seguros, seguros. Eh, y aquí nuestras bibliotecas, o al menos esta, a las 6 de la tarde ya está cerrada y fines de semana no abre. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo vamos a fomentar el amor a la lectura si esos espacios están cerrados el fin de semana y, y cuando te acercas a ellos, pues ya no digamos bienvenida? La estancia se vuelve un poco ríspida y no hay acercamiento ni mucho menos orientación a los lectores. Bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias, Estela. Creo que también el personaje de la señora Komachi viene un poco a movernos estos clichés que tenemos en la cabeza de las bibliotecarias. No, creo que tal vez no ahora, ¿no? Tal vez esto es algo un poco más viejito, pero te imaginabas a una viejita con lentes, pues sí, así tal vez medio amargada, ¿no? Que o era muy experta o era muy grosera porque ya no le gustaba tanto, ¿no? Creo que esto también está rompiendo un poco con el estereotipo y no, porque en realidad la señora Komochi no es una señora que llegue y te diga, hola, bienvenido, ¿qué estás buscando? ¿Eres del barrio? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Podrías traer a tus sobrinos? No, no, la señora también es un poco malhumorada, es un poco seria, es un poco tajante, pero cuando necesita, no sé, tiene una vibra, tal vez por eso les hablaba de que tiene un toque mágico, tiene una vibra donde los personajes se sienten en confianza para decirle justo lo que les está preocupando en ese momento en la vida. Algo muy, muy profundo que ellos mismos se cuestionan y casi todos los personajes dicen, ¿por qué le dije eso? ¿No? ¿Por qué le estoy diciendo mis más grandes preocupaciones o miedos a la señora Komachi si apenas si me preguntó qué busca? Y creo que tiene este juego donde la señora, cuando tiene que escucharlos, sí levanta la vista, los mira, los escucha y luego les dice, te voy a recomendar un libro porque ya te escuché. Y tenemos esta otra parte donde dice, estoy ocupada, dime rápido qué quieres y te atiendo, ¿no? Y ya, y ahí se acaba un poco. Son con muy pocos personajes con los que realmente interactúa. Creo que con el que más interactúa es con el señor Masao, el que estaba por jubilarse, el señor de 65 años que se jubila y su historia comienza ahí. Es con el que más tiene interacción y con el que más logra tener una plática también porque ya se está cerrando el libro. Pero me gusta, ¿no? También Estela mencionaba que todos los personajes llegan ahí un poco por casualidad, un poco porque estaban buscando un curso y se enteran que al lado hay una biblioteca, pero también me parece que sigue siendo algo común. No todos conocemos las bibliotecas que están en nuestro barrio o las bibliotecas que están cercanas, porque muchas veces son bibliotecas muy pequeñas. Entonces, a veces sí llegamos por casualidad, ¿no? O están un poco escondidas. Entonces, esto me gustó les digo, de este libro y de esta autora, que no es la gran biblioteca,
¿no? Es un espacio súper chiquito, medio escondido, donde la gente llega por casualidad. Me gustó mucho que si no eres del barrio no te puedes llevar libros a casa. O sea, es exclusivo para el barrio, ¿no? Y entonces justo empiezan a cruzarse las historias y seguramente en algún punto también te vas a empezar a cruzar con tus vecinos, ¿no? A tener una interacción comunitaria. Que por ahí ustedes dijeron que conoces a tus vecinos y así, pero también creo que es difícil a veces. Si me preguntan quiénes son los vecinos de mi calle, no estoy segura de que pueda contestar al 100%, ¿no? Si alguien te dice, ¿y conoces a todos los de tu edificio? Dices, no. A veces me encuentro a dos en el estacionamiento. Creo que uno tiene un hijo, porque luego oigo como que alguien llora, pero tampoco, ¿no? No tenemos grandes interacciones. Y es un poco, creo que también lo que está ahí un poco más en el subconsciente de las historias, donde los personajes todos tienen bastantes puntos de encuentro, pero no se conocen. Y eso me pareció muy interesante. Itza, quiero darte la palabra. Gracias. Yo les acababa de decir que tú fuiste como mi señora Comachi con este libro. La historia de del anticuario. Yo te conté mi proyecto sobre justamente montar el... Y entonces dije, no puede ser. Liliana algo me puso ahí en la mano y está haciendo y luego la editora, ¿no? Y pasa por tu muñequito de fieltro cuando quieras. Bueno, en estos días paso para ir por el muñequito. No sé de qué me lo vas a dar, pero bueno, te lo encontraré en tejiendo así. Por ahí hablaban que las bibliotecas, como se las imagina uno, y a mí me vinieron una serie de diferentes bibliotecas, al mismo tiempo muy moderna, estilo Estados Unidos o los países nórdicos, porque pues es Japón y hay cursos y las computadoras están disponibles, pero al mismo tiempo pensaba en aquella biblioteca donde yo vivía antes con mi mamá, en la delegación Miguel Hidalgo. Entonces, sigue siendo una biblioteca muy pequeñita, que aunque se conocía, pero la gente casi no va, lo que decía Estela también, iban mucho también por hacer la tarea, aunque de repente nos reuníamos ahí un par de locos que íbamos a sacar algunos libros, pero que su catálogo estaba también muy descontinuado. Entonces creo que eso es una dolencia de muchas de las bibliotecas en el país, de por sí pocas, y me gusta que la idea de retomar, yo creo que con tantas pantallas, con tantas eh, dispositivos, se está perdiendo esto de los libros, el acudir más bien a las bibliotecas, y creo que este es un llamado, una defensa, acudir a estos espacios donde sí se te renuevan los lugares, las ideas, empiezas a conocer personas. Esta idea que tú decías de el prejuicio que tenemos de las bibliotecarias, hace un par de años, por alguna situación en un curso, me tocó convivir yo las vi, estas chicas eran como cuatro o cinco, con el cabello pintado, súper escotazos, oyendo música punk, y yo dije, bueno, son ingenieras o son otra cosa. No, era el grupo de las bibliotecarias que había acudido específicamente y no tenía nada que ver con ese prejuicio, sí, de la señora muy mayor, que así me imaginé yo a la señora Comachi, ¿no? Ya hasta después que se revela su edad, dije, pues casi somos de la misma edad ella y yo, pero está súper concentrada, tejiendo y dando estas historias y estas eh, cositas para los regalos que le da la vida. A mí insisto, me sorprendió mucho el libro y bueno, ojalá que las bibliotecas también pudieran crecer mucho más, ¿no? Es como espacios seguros y espacio de intercambio. Gracias, Itza. Sí, fíjate, eso también me gusta mucho. Justo parece un lugar seguro. Me parece un lugar donde resuelves muchas cosas personales y muy profundas, pero también parece un espacio seguro que a mí eso me encanta. En la biblioteca donde yo estoy, está en una zona de oficinas y a veces las chicas, hay algunas chicas que van a leer en su hora de comida, se toman un poquito de su hora de comida
Y una de las cosas que a veces me habían dicho es, ay, es que sabes que acabo de comer, vengo, me acuesto en los tapetitos, porque yo le digo, acuéstate en los tapetes y como que me empiezo a quedar dormida. Y yo les digo, pues si quieres, duérmete. ¿Por qué? Porque este es un espacio seguro, ¿no? Y justo creo que me parece muy importante generar este tipo de espacios y de sensaciones. Sí vengo a leer y sí quiero leer, pero si de pronto me quedo dormida 10 minutos, sé que estoy en un lugar seguro, sé que no me va a pasar nada, sé que puedo llevar a mis hijos y en cuanto cruzo la puerta los puedo soltar de la mano, sé que puedo ir y preguntar algo, sé que puedo decir, no tengo idea de cómo empezar, ¿no? O sea, justo seguridad en todos los aspectos, no solo en los aspectos físicos, ¿no? Sino también en los emocionales, en llegar y justo preguntar y decir, nunca he tomado un libro, tengo 45 años, nunca he agarrado un libro, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Entonces creo que generar, no sé si alguna vez fueron Sí. a la biblioteca Vasconcelos en la administración pasada, donde llegabas y había niños bailando. De hecho, muchas veces encontrabas a gente en situación de calle, en los sillones. Eh, Era un espacio muy controversial, pero también era un espacio que te ofrecía muchas cosas, estaba lleno de posibilidades. Y eso me parecía bellísimo de una biblioteca, sobre todo en las dimensiones de una biblioteca como esa. Sé que no todas las bibliotecas se pueden permitir todas estas situaciones especiales y específicas, pero es como el ambiente que se intenta generar en algunas bibliotecas, ¿no? Puedes venir y, como decía Estela, hacer la tarea, o puedes venir y leer, o puedes venir y trabajar un ratito, porque tal vez en tu casa hay mucho ruido, te bloqueas y no quieres irte a meter un café porque tienes que consumir. Eh, Tal vez hay internet, tal vez quieres conocer gente, ¿no? Y vas a ir y te vas a sentar un ratito para ver quién entra y quién sale. Sonia dice, Malena, en palabras compartidas, comparten actividades en la biblioteca o solo en la colonia Guerrero. Ah, mire. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí, nosotros, como grupo de palabras compartidas, tenemos ahí, 2 veces al mes lecturas. El último viernes de mes trabajamos con los niños y el segundo viernes con adultos. Hay ocasiones que llegan dos, tres, visitantes adultas y las trabajadoras y nosotros leemos un libro. Y apoyamos Qué en el curso bonito. de verano también. Ah, Todas ahí sí, andamos corriendo en el curso de verano que el acaba de terminar, sí. el voluntariado es muy importante también dentro de las bibliotecas porque los presupuestos ya saben que son ruidosos y controversiales. Entonces, la gente que vaya a ser voluntario es una maravilla. Oigan, me estaba pensando, Yo, ¿alguien buscó Lili, las galletas que las todo el Honey, tiempo... Ajá. Sí, sí las buscaste, Itza. Ahorita se me bueno, ocurrió y dije, quiero ver cómo es la cajita, quiero ver. Ahorita lo pensé justo en este momento, pero bueno, eso no tiene nada que ver, perdón. Eh, Perdón, de hecho había yo sí. comprado hace tiempo una cajita de esas del Honey. Ah, de las Nunca, Honey. nunca, o sea, por eso también me hizo shock. Dije, no puede ser las mismas galletas. ah, Pero me las acabé, obviamente, de eso ya tiene un rato, sí. ¿no? Pero no sé ustedes, pero es un clásico o ya es cosa de señoras. Disculpen, ¿verdad? Pero voy a revelar mi edad un poco porque cuando compran galletas en estas cajas que son como de metal y así, ¿no se las quedan? Mariela, que es la más joven, va a decir, yo no tengo idea de lo que hablan, señoras, pero bueno. Pero bueno, yo siempre me Hola, las ¿cómo quedo. están? Hola, Mariela. ¿Cómo estás? No estoy tan joven, tengo 38. Ah, bueno, mira, yo también tengo 38. Te ves Ah, muy bueno, sí, chiquita. sí. No, no. ¿Cómo están Ah, a todos y todas? hola, Mariela. Aprovechando que tienes tu micro, ¿quieres contarnos cómo te fue con la Biblioteca de los Nuevos Comienzos o prefieres? Yo llegué como a la primera parte porque, nada, por cuestiones me súper interesó este espacio, así que, bueno, y por lo poco que el ratito que estuve acá me encantó. Em, En la primera historia, bueno, me sentí identificada y justo con esto que decía Estela, ¿no?
llegar a una biblioteca y que, perdón, está el ventilador, es que, bueno, estoy en Mérida y hace mucho calor, No se así que escucha, si ¿eh? escuchar de fondo. No. Em, en estas cuestiones de que llegas a la biblioteca y quizás la persona que está ahí, ¿no? Como un poco lo que le pasaba a Tomoko en esta cuestión de no disfrutar de su trabajo, ¿no? Cómo, pasando lo que decía Estela, ¿no? Cómo uno alquimiza las emociones y decís, bueno, me toca hacer esto y estoy ocupando este trabajo y lo tengo que hacer de manera responsable, ¿no? Que creo que quizás no en todos los trabajos es lo mismo, pero me parece que cuando, por ejemplo, ¿no? Sos médico o estás en una biblioteca, no sé, siento que si estás en una biblioteca tenés cierta responsabilidad social, como esto que hacía la bibliotecaria de escuchar las necesidades de cada uno. La lectura me encantó. Hay otro libro de otra autora que se llama La Dependienta y siempre como que el tipo de, mm, como de historia, de narrativa es medio como parecida en las descripciones, así que eh, estoy ahí empezando, pero me gustó y me encantó lo que compartieron. Muchas gracias, Mariela. Bienvenida, bienvenida a nuestra comunidad. Gracias. Es verdad, fíjense, ahora que escuchaba a Mariela, cada personaje tiene una historia que parecería algo sencillo, pero en realidad siento que son cosas muy, muy profundas que mueven y que pueden crear empatía con nosotros de manera muy fácil. La primera historia, por ejemplo, la de Tomoko, cuestionándose esta vida laboral, pero también esta vida personal, porque parece que ya todo lo hace muy en automático, ¿no? Como que ya no piensas mucho si le gusta, si no le gusta, qué más puede hacer, si es que quiere hacer algo para salirse de ahí. Y creo que es algo muy común en nuestra sociedad, ¿no? Que ya decimos, pues ya estoy aquí en este trabajo, no me voy a cuestionar demasiado si me gusta o no me gusta, voy a seguir. Creo que tienen historias muy, muy profundas que al final no sé si a ustedes les pasó, pero yo siempre me quedaba como con una chispita de esperanza, aunque tal vez no tuviera que ver directamente con lo que estoy viviendo en este momento en mi vida, como que me aventaban así una chispita de un sentimiento de esperanza dentro de mí, de decir, puedes modificar algo en tu vida, ¿no? Puedes hacer un clic y ser más feliz, o para lo que para mí sería ser feliz. O puedes cambiar algo, puedes buscar algo, como una mini sacudida, pero una sacudida no violenta, una sacudida con mucho cariño y mucho amor. Por eso vuelvo a decirles que sentía que tenía un tono fantástico. Sin embargo, hay cosas que me gustaron mucho y que creo que para la cultura japonesa y en general pueden ser difíciles y quisquillosas, y quisiera mencionarlo en la historia 3. Sí, en la historia 3 con Natsumi, que es esta mujer de 40 años que es ex editora de una revista, de pronto ahí habla sobre la maternidad de una manera complicada, porque ella de pronto está demasiado abrumada y se cuestiona un poco de si fue la mejor decisión, de si solo fue un hazlo ahora, porque nosotras como mujeres, o bueno, todo el mundo sabe que como mujeres tenemos algo que le dicen reloj biológico, donde tenemos casi una fecha límite de esa hora o nunca. Y entonces ella entra en este periodo y dice, no, habla con su esposo y tiene una hija. Y de pronto hay momentos donde ella se cuestiona, ¿por qué? Porque toda la carga cae sobre ella, porque eso la limita laboralmente, porque socialmente ella tenía que ocuparse de su hija, de su casa, de su esposo. Y entonces vienen muchos cuestionamientos que me parecen muy interesantes porque aún hoy en día en la literatura, de pronto eso dicen, no, mejor no lo voy a poner porque causa ruido, ¿no? Como una madre se está cuestionando y se está preguntando si debí ser madre, si quería tener hijos cuando ya los tiene.
Entonces podría ser muy controversial y aquí lo maneja muy bien. Al final termina siendo una historia preciosa donde las dos van a la biblioteca, se conectan de otra manera. Ella termina también conectándose con el esposo y terminan teniendo un empate, ¿no? Ahí como vamos a dividirnos realmente las tareas, ¿no? Y creo que también son cosas que de pronto no se piensan antes de decidir maternar o paternar. Yo les voy a contar algo, me voy a balconear un poco. Eh, ay, pero no balconear, porque además se las puedo recomendar. Hay un grupo que se llama Nunca Madres, que son un grupo de mujeres que te ayudan a decidir si quieres tener hijos o no quieres tener hijos. Entonces, una de las cosas que ellas te dicen cuando tú te expones, bueno, no que te expongas, sino que algunas les dicen, yo quiero hablar, quiero decir mi caso, ¿no? Entonces, algunas dicen, bueno, yo tengo una pareja, mi pareja es maravillosa, llevamos tanto tiempo, nos lo estamos cuestionando. Y una de las primeras cosas que te dicen y que a mí me encantó es, puede ser que estés romantizando un poco tu relación, porque estás en un momento donde estás muy enamorado. Puede ser que haya también esté la cuestión como de la edad. Entonces ellas te sugerían que imaginaras cómo iba a ser tu vida cotidiana, tu vida normal, sencilla, cómo iban a dividirse las tareas, cómo iban a dividirse los gastos, desde quién iba a ir por el niño a la escuela, quién iba a pagar los pañales. Decía, ese es como un aterrizarte para poder decidir. Y cuando leí la historia de Natsumi de 40 años, dije, si Natsumi hubiera hecho este ejercicio antes de decidir si sí o no, tal vez o hubiera negociado con el esposo desde el inicio o hubiera decidido, no, mejor no quiero. Y me pareció, les digo que parecía que hay historias que son sencillitas, que ahí te avientan algo, por ejemplo, en la jubilación con Masao, ¿no? Sí, pues son temas normales, son temas recurrentes, pero siento que tienen cosas muy profundas por que no están tan encimita, que te llegan de una manera tal vez en unas horas después de haberlo leído, unos días después de haberlo leído, o que se te quedan rondando en la cabeza. Me parece que tiene su grado de dificultad y su grado de exploración complicadito este libro y aún así, creo que es un libro que puedes leer rápido, que puedes leer fácil. Sé que es una traducción, pero el lenguaje es claro, el lenguaje es sencillo, a pesar que es una cultura completamente distinta a la nuestra, pues entendemos todo, ¿no? Por ahí Sonia dijo, pues hay que tener en cuenta que es una cultura distinta, que es una cultura más distante, más respetuosa, y aún así creo que podemos empatizar con los personajes y cómo se mueven y se relacionan. Por aquí Octavio nos mandó ¿qué es Octavio? Manual de remedios literarios. Ah, a ver, muy bien, muchas gracias. Ceci y después Luz. ¿Quién es? Ahí está Ceci. Hola, buenas noches a todas y a todos, porque está Octavio. Qué gusto verles y escucharles, siempre es muy grato. Pues gracias también, Octavio, por el libro. Ya lo descargué, ya lo puse en EPUB. Muchas gracias por ese regalo, porque fue mi cumpleaños, ¿sabías, Octavio? Me cayó como de Feliz perla el libro. cumpleaños, Ceci. Sí, ya 43, hablando ahorita de las edades y de que no hay secretos. Ya Que ya 40, vamos a hablar de todo. Bueno, ándale. Pues referente a lo del libro, este libro me encantó, Lili. La verdad, no, creo que ahí se lo puse a Itza también cuando ella dio su opinión, cuando te saliste un ratito y estábamos las demás. Y Octavio, fue padrísimo, la verdad, y tuve la oportunidad de leerlo en el Tren Maya. Fue una experiencia maravillosa. Siempre había querido leer en un tren, sentir esa tranquilidad y fue fantástico, casi me lo acabé, o sea, porque fui a un viaje corto, porque fui de Palenque a Campeche, entonces casi lo leí tanto de ida como de vuelta y fue una experiencia maravillosa y me gustó, le empecé a leer y estaba yo inmersa en la lectura y en cada una de las historias.
tanto la de Tomoko como la de Natsumi me llegó mucho, porque en el caso de Tomoko muchas veces pensamos que en el lugar que estamos lo que hacemos no lo es suficiente, así como que lo vemos como poca cosa y realmente no hay trabajo pequeño. Desde alguien que levanta una pluma, que hace una labor, hasta las personas que física y mentalmente están trabajando, ¿no? Tanto manual como mental. Y en el caso de Tomoko, yo sentía que ella sentía como que aparte de que su trabajo no era importante, tampoco no quería quedar mal porque ella había salido de un pueblo, ¿no? Y decía, me fui a la ciudad para, bueno, como que algo más grande, ¿no? Como que no estoy dando ese ancho. Pero cuando su supervisora la apoya en la situación de la señora molesta por el suéter, a mí me impactó el, la forma en que ella trata a la clienta, la escucha, porque al final muchas veces solo nos queremos sentir escuchados. A veces cuando vamos a comprar ropa, no sé si les ha pasado o algún accesorio, vas porque estás a veces estresada o necesitas despejarte y compras algo que a veces no reparas en lo que compras, ¿no? Y me gustó ella como le dijo, no, señora, es que hay que tener cuidado, cómo se lava o dónde lo va a colocar. O sea, toda esa forma y esa paciencia, pero es que no había sido de la noche a la mañana. Esa señora ya tenía muchos años trabajando, por eso tenía el horario que tenía y eso Tomoko lo empezó a apreciar, así como el hecho que decían igual de la cocina, ¿no? El hecho de los ratoncitos con el postrecito, ¿no? Ella empezó a comer saludable, a hacer cosas gracias a la recomendación de la señora Komachi, que realmente igual a mí la personalidad me impactó y cuando dijo 45 años dije, Dios mío, yo voy a cumplir 43. Yo también sentí así como un problema existencial, pero dije, bueno, no sé, ya me pinto el pelo y puede ser por esa razón que ya luzca, ¿no? Como la señora Comachi, pero todavía yo no tejo, yo a lo mucho el bordadito de cruz y punto atrás, ya no me tocó tanto, pero Tienes dos pero años, Ceci. sí, hombre, sí, ya estoy a 2 años de la edad de la señora Comachi. Pero fueron de las historias que más me gustaron. Igual la que comentabas ahorita, ¿no? Lili, de la señora que entra este conflicto de los hijos. Yo creo que viví una parte cortándole así poquito para no extenderme. Yo tuve que dejar de trabajar para tener a mis hijos. Y entonces mi hijo es un niño especial, creo que ya he tenido la oportunidad de compartirlo con ustedes, ¿no? Aquí es un lugar, un espacio muy abierto donde te sientes confortada y me siento muy bien. Y mi hijo es un niño especial, yo desde los 2 años y medio lo tuve que llevar a terapias de rehabilitación y aparte de eso, estrabismo y otras cosas, ¿no? Entonces, pues alguien tiene que dejar de trabajar, ¿no? Yo ya no viví esa parte laboral, yo trabajé muy poco y me dediqué mucho a mi hijo, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Pero me siento muy complacida por ese otro papel que la vida me dio. Y yo creo que es ahí donde tiene que cambiar tu perspectiva hacia la vida y la utilidad. De seguro mi papel en esta vida considero yo o creo es crear pues una persona independiente que tarde o temprano se va a enfrentar a la sociedad y si yo le brindo las herramientas y el acompañamiento necesario, haré de una persona útil a la sociedad, una persona que pueda aportar, ¿no? Entonces, como que esta situación existencial muchas veces pasa cuando sientes poder tener un futuro prometedor y las circunstancias de la vida te da otra puerta de la que tienes que escoger, ¿no? Entonces, sí, cuando yo lo leí, yo decía, Dios mío, qué desesperación, porque ella se veía con tanto potencial, ¿no? Y cómo llega todo, cómo todo lo que ella sembró en su momento, las buenas acciones, su trabajo de muchos años, al final vino a rendir frutos en otra editorial, con otro concepto, con otra forma de ver la vida y donde ella ya no solo podía compartir esa felicidad también con su esposo, porque como que se empezaba a cerrar esa puerta de la comunicación entre ellos que muchas parejas luego vivimos, ¿no? Que no podemos sobrellevar y lamentablemente se cierran. En este caso,
ellos pudieron llegar a hablar otra vez, a intercambiar esos puntos de vista y me encantó una parte, yo hasta se la leí a mi esposo textual, una parte donde su esposo le dice, ¿no? Es que la forma en que me lo dices, como que me hace sentir mal, no me agrada, ¿no? Y a veces nosotros no somos capaces de decir, esto no me gusta, no me siento bien. Preferimos que el vaso se siga llenando y explote y se dan situaciones, pues, muy fuertes, ¿no? Entonces, me gustó esa parte donde a veces creemos que el otro adivina lo que uno piensa, ¿no? Y ya cuando intercambian esto, se da la oportunidad del otro editorial, fue algo como que yo digo, también todas las fuerzas del destino o los planes, yo en este caso de Dios digo, son perfectos y todo se va dando, ¿no? Entonces, fueron de las historias que más me impactaron y la última, la de Masao, porque ahorita yo también he visto, no sé, ustedes también con sus conocidos, compañeros, mucha gente que está jubilada y a veces se siente como que fuera inútil y realmente hay tantas posibilidades. Las personas mayores son un tesoro, sus pláticas son maravillosas. Yo soy feliz escuchándolo. De seguro porque yo vengo de una familia pues de rancho donde existía mucho lo de las curanderas y los remedios caseros. Entonces, esa parte que también la gente adulta nos puede dar y también experimentar y que todavía sigue aportando en la lectura, en los consejos, en la experiencia. No sé si ustedes han visto una película que se llama Pasante de Moda con, creo que es Robert De Niro. No, es una película admirable donde ves ese ejemplo que a veces decimos, no, la gente mayor no puede aportar. Claro que puede aportar y puede aportar demasiado. Entonces, la verdad que es algo maravilloso, que espero que también tengan la oportunidad de ver esa película, que espero les guste mucho. Y bueno, la verdad que ha sido enriquecedor escucharlas. A mí me encantó el libro, Lili. Fue una experiencia maravillosa y bueno, Itza, si todo está completeando para que todo se dé, pues mucho éxito, muchos ánimos y muchas gracias Lili por este libro. Yo quedé fascinada y pues muchas gracias por escuchar. Y aquí seguimos escuchando a los demás, que siempre es un placer. Muchas gracias, Ceci. Sí, me gustaría que a ver si se animan todos a contarnos cuál fue su historia favorita para que vayan pensando. Y le quiero dar la palabra a Luz, porque era la que tenía el plumón antes de Octavio y Male, por favor. Gracias, hola a todos, a todas. Eh, pues a mí en general me gustó mucho el libro, hice varias hojas de anotaciones, pero desde luego que quisiera comentar algo en específico, leerles algunas frases de las que tomé nota, me parecen muy interesantes. En esta parte de Natsumi, 40 años, me identifiqué tal vez por el momento en que me encuentro ahorita como a 2 años de ser abuela, ¿no? No soy la mamá, pero sí me sonaron varias cosas y de ahí saqué estas frases. Una que dice, la crianza está repleta de cosas desconocidas que no se aprenden hasta que las vives. Puse mucha atención a lo que comentabas, Liliana, de que tal vez si el personaje hubiera estado en el grupo, hubiera escuchado, tal vez no hubiera tenido a la niña o no hubiera preferido ser mamá. Pero la frase como que, o sea, yo te estaba escuchando y decía, es que lo que tengo escrito aquí contradice un poco, no contradice, sino más bien reafirma, ¿no? Que la crianza está repleta de cosas desconocidas que no se aprenden hasta que las vives. Entonces, este, es muy importante esta frase para mí, porque yo lo estaba viendo también como desde un punto de vista que no todo es romántico, no todo es perfecto, no todo es bien, y que se vale decir en las mamás reales que a veces es cansado, que a veces no es fácil, como lo decía nuestra protagonista de esta historia, ¿no?
La segunda frase es, traer a la vida a un niño no es precisamente un camino de rosas, pero, pero es bonito también, ¿no? La tercera es, seguramente el mayor esfuerzo de tu vida lo hiciste al nacer. Todo lo que viene después no ha de ser tan duro como eso. Entonces, sí son frases así como de tanta lectura, puedo estar leyendo y yo me tuve que regresar y dije, esto está sensacional, ¿no? Y es la realidad. Después, en el capítulo 4, eh, no me ubiqué muy bien porque aquí sí sentí que era más el tema de la manga y yo decía, a ver, ¿qué es esto? Es un género literario, es una revista, perdón, desconozco mucho de la cultura, ¿no? Sin embargo, también, bueno, la historia te narra, ¿no? Y saqué unas frases que para los jóvenes debe de ser un poco difícil sobrevivir a muchas cosas, ¿no? Y dice la primera frase, los que se adaptan a su entorno sobreviven, los que no lo hacen desaparecen de modo natural. Entonces, creo que lleva mucho mensaje. La segunda frase es, las mutaciones favorables perduran, las desfavorables se extinguen. Y eso me hace así como poner un poco chinita, ¿no? Porque pues quienes sobreviven y van bien y quienes caen a veces en vicios, a veces y no nada más en vicios, ¿no? Sino hasta en enfermedades tal como la depresión o algo así, porque no logran sobrevivir de, de alguna racha difícil, como este muchacho que no encontraba un trabajo, no se ubicaba, pero no es porque fuera un flojo, sino porque a veces en la vida se nos va mostrando que todo es el licenciado, el ingeniero, el abogado, pero no hay paso a veces para las personas eh, como que tienen más eh, enfoque hacia algo artístico y entonces dicen, o sea, ¿eso qué? Estudia algo de verdad, ¿no? ¿Eso para qué te va a servir? Pero pues aquí en la historia, qué bueno que al final encuentra un camino muy agradable. Entonces, bueno, esas son las frases que destaqué y que también decía, sí tienen algo, o sea, esta señora nos pone no nada más a los personajes de sus historias, no nada más las va enlazando y les va poniendo algo que después dices, ah, caramba, ¿cómo fue lo de los cangrejos? ¿O por qué me regaló tal figurita? ¿Qué relación tiene con lo que estoy viviendo? Porque en o sea, este libro yo estoy para irlo a comprar y para darlo de regalo. Desde que lo empecé a leer dije, yo sé a quién se lo voy a regalar, es una jovencita amante de la cultura japonesa y la estimo demasiado, es hija de una amiga mía. Y dije, el 15 de septiembre es cumpleaños de Katia y le voy a dar este regalo. Voy a ir a comprar este libro. Y voy llegando al capítulo 5 y habla del señor jubilado y el papá de esta muchachita tiene 2 meses de haberse jubilado. Entonces dije, no es casualidad, esta señora tiene algo, nos conoce. Esta es mi participación, muchas gracias. Gracias, Luz. Su sabiduría llegó hasta México. Claro que Sí. sí. Oigan, a muchos nos gustó la historia de Natsumi. Creo que nos movió bastante, me parece curioso. Y al final, Itza ya lo puso en el chat, pero también me encantó que al final, como todos sabemos, Natsumi encuentra su lugar, se va a un trabajo en donde tener hijos en la editorial es un plus. No, es así, ¿tienes hijos? Sí, claro, ven, porque es el material. Y eso me encantó que se reencontrara con su marido, ¿no? Que tuvieran una relación más equilibrada, más equitativa. Ahí hay unas cosas amorosas, ¿no? Me encantó. Rápido, antes de darle las palabras, también el texto 4, el capítulo 4 que menciona Luz, es del chico que se llama Hiroya, de 39 años que decía que estaba en paro, lo cual
significa que estaba desempleado. Y fíjate, Luz, una de las notitas que yo puse es, me gustó cuando hablaron de mangas, ¿no? Y Luz dice, no entendí esa parte, mi nota dice, me gustó cuando hablaron de mangas, porque eran unos expertos ahí intercambiando. Yo tampoco sé mucho de mangas, pero sí he tenido que entrarle y me gustan, tengo algunas en mi biblioteca personal, pero tampoco soy experta, entonces me gustó ese momento. Y me encantó porque justo la historia de Hiroya se une con la historia de Natsumi porque ella le va a publicar al chico que estaba desempleado. Y le parece que sus dibujos, que eran muy juzgados porque parecían que eran grotescos, a Natsumi, a la nueva editora, le parecen perfectos para lo que va a hacer, ¿no? Entonces esa historia se entrelaza y eso me encantó, ahora que estabas mencionando. Oigan, voy a hacer un poco de trampa y le voy a dar la palabra a Magali, porque es la primera vez que la vemos aquí. Le voy a dar la palabra a Male, por favor. Magali. Hola, pues muchas gracias y mucho gusto. Lo estoy escuchando, me encanta. A mí también la verdad es que me encantó el libro. Creo que todas las historias tienen algo que se les rescata. Creo que si bien es cierto que es de otra cultura, el hecho de que hable de cosas tan humanas como la pérdida, ya sea laboral o de cuando la abandona su papá, o por ejemplo cuando te vas a jubilar, pues al final es una pérdida. La parte de tener que enfrentarte siempre a situaciones adversas, como lo dice el cuento de Gurú y Giri, algo así, cuando se encuentran el huevo, creo que pues son cosas en las que todos como humanos coincidimos. Entonces, en ese sentido, pues todos nos generan emociones de una u otra forma, y creo que es lo padre del libro, que todas las historias se van haciendo sentir, y bueno, al menos yo sí me identifiqué, a lo mejor no al 100% en todas las historias, pero sí con alguna parte. Y como bien decías, también me encantó la historia de la editora, en especial cuando hablan del tío, ay, no me acuerdo cómo se llama el tío, me puse a buscar, que era el juego del tío, que bueno, nosotros la conocemos como lo que sería un carrusel. Ajá, entonces sí, ¿no? Pues ya si lo, en ese cuando le dice lo del parque, que bueno, pues es un parque muy grande y diviértete, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cuántas oportunidades en la vida puedes tener? Y es subirse y bajarse y decidirse, ¿no? Entonces, sí creo que todas tienen historia, también, por ejemplo, en el caso del jubilado, cuando le dice lo de la ventana, ¿no? O sea, como que ¿por qué la ventana? Y pues es que es lo mismo que veía que el señor vigilante. O sea, es un mundo afuera, y igual hay muchas oportunidades. Creo que todas las historias nos hablan de transformación, y de una u otra forma, pues todos vivimos alguna etapa y tienes que cambiar, tienes que transformarte. Pues la verdad es que me súper encantó la historia. Digo, creo que todas tienen algo, un mensaje muy peculiar. Y en especial me encantó también cuando al último la bibliotecaria dice, cada uno va entendiendo según lo que piensa de su, pues como de tu vida es lo que vas viendo, ¿no? En el libro que ella les recomendaba, aunque sí creo que también ella tiene pues ya parte de la experiencia, parte de mucha habilidad y sensibilidad para, por ejemplo, darse cuenta cómo es cada persona, que sí creo que las bibliotecarias lo desarrollan, ¿no? Y pues bueno, pues gracias. Gracias, Magali. Y ahora que Magali ya lo Hasta mencionó, ahí. yo se los iba a leer al final, pero justo este es de la última historia y es un pasaje que les quería leer tal cual, donde dice, la señora Komachi me miró fijamente, luego se abre el diálogo para que hable la señora Komachi y dice, ahora bien, no se trata de que yo sepa algo ni que se lo quiera conferir. Todos ustedes descubren por sí mismos el significado de los obsequios que les doy. Con los libros es igual. El lector relaciona algunas palabras del libro consigo mismo de un modo que no tiene nada que ver con la intención de quien lo escribió, y así es como obtiene algo único para él. Y creo que nos pasa muchas veces con las lecturas, seguramente nos pasó con este libro, como ya hemos mencionado. No necesitamos estar necesariamente en la situación para conectar con la situación.
para que te mueva algo. Y eso pasa con la literatura en general, ¿no? Depende del momento en el que estés pasando, depende de lo que traes en la cabeza, político, social, religioso, ¿no? Todo lo que traemos en la cabeza de experiencias y demás, es como puedes llegar a meterte, a empatizar con un personaje, con la historia. Y eso me parece una cosa maravillosa de la literatura. Octavio y Male, ¿quién dice yo para ser el primero en hablar? Bueno, la verdad, ya hace un tiempo leí un libro que habla sobre una librería, una nieta y un abuelo, que no encuentro, seguramente lo borré de la computadora, en que la chica no sabe qué hacer con su vida y va a dar con el abuelo que está a punto de cerrar la librería porque empezaron a rodear librerías especializadas. Y la chica se la pasa leyendo, no trabaja con el abuelo, hasta tiempo después que empieza a transformarse. Y el libro detalla mucho, se extiende mucho en las explicaciones, en retratar el entorno. La gran valía de este libro, que para ser sinceros, yo pensé, chino, un libro de autoayuda, y no iba a abortar la misión, pero dije, vamos a ver de qué trata, ¿no? Y me encontré con un libro muy bien escrito, no tiene la gran pretensión, aunque sí la tiene oculta, porque la forma en que teje el primer capítulo, la primera historia, nos expone la estructura que tiene todo el libro, la estructura que tiene cada historia, ¿no? Y el hecho es de que cuando uno está más abrumado y no ve la puerta, la transformación que se da a partir de lo que ellos empiezan a leer, de la forma en que el libro los toca. Ese libro, no el utilitario que fueron a buscar, que en el caso de Tomaca es el aprender el Office. No sabía que ya lo tenía en la computadora. Entonces, vamos del texto utilitario a este personaje mágico. A mí sí me pareció medio García Marqueano, la señora Comachi, porque teje, y eso nos habla del texto, de hilar historias, ¿no? Bien lo dice Irene Vallejo, que buena parte de la literatura se teje, se entreteje, agarrar el hilo, tiene trama, etcétera, ¿no? Entonces pasa del libro utilitario a darles un libro que ella siente que les va a servir. La transformación esta que nos va narrando de la chica, de la dependienta, paso a paso, con oraciones muy breves, está muy bien tejido, se me hace que la traducción es muy buena, porque recuerdo aquel libro que leí, la traducción no era tan buena, porque como que uno tropezaba con el texto. En cambio, con este, la historia fluye y se va uno dando cuenta, advirtiendo de que esta chica se va transformando. Tanto se transforma que hasta logra hacer el guisado que le ofrece a su amigo, y donde la riega como 40,000 veces, y vamos viendo cómo de forma paciente se va transformando, ¿no? Porque pasa del libro utilitario que ya nos olvidamos de que aprende el Office y nos centramos en su propia transformación, ¿no? Y esta forma de trato entre la gente, cuando si la bibliotecaria, si el usuario y la bibliotecaria hubiesen sido mexicanos, al ser maltratado aparentemente por la bibliotecaria, el clásico mexicano hubiera dicho, oye, pues, te estoy pagando tu salario a partir de mis impuestos. Y en cambio, el usuario japonés, bueno, aquí que nos cuenta, es respetuoso, advierten que ella ya no quiere seguir hablando con ellos, retoma su tejido, lo empieza a trabajar y todo el mundo advierte que ya, ahí se acabó la interacción. Entonces, a mí lo que me gustó es esto, que el texto está muy bien hilvanado, es muy breve, es muy conciso,
la estructura de todas las historias es la misma, va cambiando los detalles, pero el hecho básico es la transformación y que los transforma a partir del libro. Y a mí lo que me parece más valioso de la primera historia es que un libro infantil viene a reestructurar la vida de esta chica. La valía que tiene la literatura infantil, que descubrimos ahora y que cada vez es mejor, que cada vez tenemos unos autores que le han tomado el pulso a los chamacos. No hablo de a los pinches chamacos de Pancho Hinojosa, que ya lo leyeron, ya leyeron ese Ah, libro que se llama A los pinches chamacos. Entonces, ese libro, ¿cómo transforma después de muchos años a esta chica que lo había olvidado, ¿no? Y el significado que le va dando cada vez al avance de los personajes de ese libro infantil, y ella va descubriéndose a sí misma que ella necesita adentrarse más en el bosque para modificarse. Y esa es la transformación. Eso me gustó mucho. Y la estructura de las narraciones es la misma en todos, con sus matices, porque una es la maestra, otro es la editora, otro es el joven medio nini, ¿no? El otro es el jubilado, pero todos tienen esta situación donde no hayan qué hacer con su vida, pero disciplinadamente se transforman. No hay otra manera. No tenemos otra manera más que hacerlo de forma disciplinada, ya sea para tomar los medicamentos, para hacer el ejercicio que nos dijo el doctor. Usted trae kilos de más, tiene que bajar. Y uno se resiste porque es poco dado a la disciplina, ¿no? Y este libro me gustó por eso. Muchas gracias, Octavio. Me parece que el libro del que está hablando Octavio es Mis días en la librería Morisaki, que también lo leímos aquí. Este es de un autor, también es japonés, que se llama Satoshi Yagisawa. Yo les voy a decir que a mí me gustó mucho más este libro, este que leímos ahora, me encantó, me pareció que Michiko Aoyama me gusta mucho más que el anterior. Yo, de hecho, me quedé con muchas ganas de seguirla leyendo y voy a buscar algunas otras cosas. Sí tiene algunos otros libros que están traducidos al español y hay Nada más otros les que solo se encuentran en japonés. voy a cerrar nada más comentándoles, no lo encontré ahorita aquí en la computadora, no recuerdo en qué archivo lo tengo, pero tengo aquí un gato, se llama El gato que amaba los libros, que Sí, es sí, también sobre el es. mismo tema, ¿no? Que Sí, va sí, sobre, sí. Sí, pero no también lo... es muy bonito. Y además lo pueden encontrar en librerías también. Ujú. Muchas gracias, Octavio. A Eh, ustedes. Male, y después le doy la palabra a Tania, por favor. Y luego a Tony. Sí, yo quería ampliar un poquito lo que comentó Luz referente a la editora Natsumi, que todas las frases que leyó Luz fue lo que dijo la señora Komachi. Es lo que le contestaba la señora Komachi a Natsumi. Y yo marqué dos frases que a mí me gustaron mucho de Natsumi, que decía, cuando llega a la biblioteca y le pregunta la señora Komachi qué era lo que buscaba, entonces ella se puso a reflexionar, como que le da un jalón y dice que buscaba el camino que debía tomar mi vida a partir de entonces. ¿Cómo podía solucionar la sensación de incertidumbre que me acompañaba? ¿Cuánto tiempo me llevaría a criar a mi hija? ¿Y dónde podía encontrar las respuestas a todo ella? Pero eso ella no lo contestó, lo pensó. ¿Sí? Era lo que a mí me gustó. Y luego ya las frases que contestó ya las leyó Luz, pero hay otra donde dice, desde que nació mi hija, me siento estancada. Estoy frustrada porque no puedo dedicarme a todo lo que me gustaría hacer y no debería ser así. Mi hija es realmente importante para mí, pero criarla está resultando mucho más difícil de lo que me imaginaba. Me quejé. ¿Sí? Son las frases que a mí me gustaron mucho de Natsumi. Toda esa discriminación, cuando la bajan de puesto, cuando la ponen entre puros hombres. Y, y también la que me gustó fue el del desempleado, que fue Hiroya. Hiroya, que todo lo que luchó, todo lo que sentía frustrado, deprimido, que no podía él hacer nada,
cómo a través de la biblioteca hasta se quedó trabajando ahí y empezó a dibujar y se hizo famoso, ¿no? A que le iban a editar sus dibujos. Sí, y miren aquí, gracias, Male, tienes razón, ¿no? Creo que les digo, a todos nos gustó mucho esa historia. Es que es una historia preciosa. O sea, realmente tiene ahí muchas cosas, ¿no? Independientemente, les digo, de si tienes hijos, si no tienes hijos, si te gusta tu trabajo o no te gusta tu trabajo. Es una historia que termina con un final muy agradable, muy añorable, no sé, me encantó. Aquí Magali nos dice que sí, la señora Comachi te pregunta qué buscas y de ahí, ¡pum!, se te desata, ¿no? No, no sé ustedes, pero yo sí quiero ir. Yo sí quiero ir con la señora Comachi cuando me diga qué buscas, que se me desate así lo más profundo que traigo así en el inconsciente y me lo resuelve. Yo ya, qué terapia ni qué nada. Solo tengo que hacer un viajito a Japón, buscar a la señora Komachi e irme ahí a conseguir un recibo del barrio para que me preste el libro, leerlo en la biblioteca. Em, Tania, No puedo. Hola, sí, hola. Tania. em, a mí me gustó mucho el libro, no muchísimo como otros libros, pero sí, la verdad es que me parece que son historias como muy sencillas, como dice Octavio, no son tan pretenciosas, o así parece, pero yo de pronto cuando he intentado escribir un cuento, escribir de esa forma tan sencilla, pues no es nada fácil, es decir, a veces uno cree que lo que uno piensa se puede escribir tal cual y no es verdad. Llevarlo al papel se me hace que es una cosa muy difícil y lo logra muy bien a través de estas historias. Y sin duda todas las historias son muy bonitas y con las que más me identifique también es con la de la mamá de la niña. Em, pero si he de resaltar algo que me gustó más es justamente la señora Komachi, es un personaje como muy entrañable, es un personaje que es el hilo conductor de todas estas historias y que está muy bien definido el personaje. Me parece que yo también, como dices tú, quisiera encontrármela en algún momento. Yo las únicas bibliotecarias que alguna vez vi fueron las de la universidad y nunca jamás creo ni me dirigían la palabra, o sea, su credencial, ¿no? O sea, nunca tuve esa oportunidad de tener a una bibliotecaria o bibliotecario así. Entonces me gustó mucho ese personaje, la verdad, sí, y da como para más, ¿no? Incluso podría ser, no sé, 5 o 10 libros con la misma persona que va a guiar a otras personas o a otros personajes en una aventura a través de un libro. Me parece que esa es una idea como bien padre, que cómo es, digo, cómo no se me ocurrió a mí eso, porque pues claro que los libros, como lo estaban mencionando, depende de quién lo lea e incluso cuándo lo lea, porque yo he tenido oportunidad de leer un libro cuando era muy joven y se tiene un significado diferente a que si lo leo el día de hoy o sea, le entiendo totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, sí, y sentí esa emoción de cuando ves un libro, no sé si les ha tocado, van a la librería y desde que ves la portada y luego lees el prólogo y te vas como que aventurando en esa historia y te da esta emoción de lo que va, de lo que puede ocurrir, lo que está ahí adentro escrito. Entonces, pues esa es la parte que me gusta más, el personaje de la bibliotecaria, y me parece que da para mucho más. Y la forma en que escribe también, la escritora lo hizo muy bien, la verdad me gustó mucho. Y bueno, eso es lo que yo quería participar. Gracias. Muchas gracias, Tania. Fíjense cómo Tania no solo lo ve como lectora, sino también como escritora, ¿no? Y su lectura es como no se me ocurrió, oye, le encuentro más valor. No me encantó, pero le encuentro bastante valor porque yo sé lo difícil que es escribir, ¿no? Entonces, fíjense cómo depende de lo que nosotras traemos, es como nos acercamos a la literatura. Me pareció bastante interesante. Muchas gracias, Tania.
¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartirnos? Ah, sí, Tony, discúlpame. Adelante, por favor. Buenas noches. Antes que nada, mire, estoy encantada con los comentarios que han hecho todas las compañeras. Yo creo que a través de los comentarios vamos tomando una nueva perspectiva de lo que hemos leído. Pero también me quedo con la frase que dijo, creo que fue Itza, de que para ella Lilian era la señora Comanche. Y la verdad se la adopto, porque la vez pasada, cuando sí, ya eres la señora Comanche, Liliana, no te vas a quitar de la señora Comanche. Pero Pero quiero mis galletas, entonces. te las consigo, Te te las las consigo. conseguimos, Liliana Comachi, a partir de ahora. Ya es Liliana Comanche. Pero, pero sí, cuando la vez pasada nos dijiste que habíamos estado leyendo lo que habíamos estado leyendo, que era pesado, que estaba con temas muy fuertes y que se notaba en cómo cada una de nosotras había reaccionado. Cuando dijiste, para la próxima les traigo una literatura ligera, yo dije, ¿qué tan ligera? Y cuando dijiste no, este libro, yo dije, no, y esto ya quién sabe qué onda va a ser aquí. Pero sí verdaderamente es una lectura muy ligera, efectivamente, y que yo creo que a todos después de la lectura nos deja muy buen sabor de boca y que además tengo entendido, no sé mucho al respecto, pero tengo entendido que, por ejemplo, que en Japón, que es gente que lee muchísimo, 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 que hay como una corriente de de publicar esta serie de literatura ligera, precisamente para eso, para que la gente se desconecte un poco, sin mayores pretensiones de temas muy fuertes y que te dejan una enseñanza que hay algo. Porque en cada uno, es que ya no sé ni qué decir porque ya todo me lo robaron. No, pero siempre hay algo, siempre hay algo. Y a mí lo que me llamó la atención también fue el nombre del libro. Y cuando uno termina de leer el libro, verdaderamente el título corresponde a este libro. Al decirnos en la biblioteca de los nuevos comienzos, cumple totalmente el libro con ese título, porque nos damos cuenta a través de la lectura que cada uno de los libros que van leyendo les cambia la vida y les genera en cada uno de los personajes un nuevo comienzo. Me fascinó eso. Y por otro lado, vuelvo a repetir, aunque ya lo han dicho, que es un libro sencillo, que simplemente hace una reflexión o hace un recuento sobre lo cotidiano que no, que las descripciones son muy concretas, pero sin embargo nos trasladan a los lugares, nos hacen sentir aquellas situaciones y sobre todo las emociones de los personajes se las describe de una manera increíble. Y sí, señora Comanche, a ver cuál va a ser el próximo libro. Muchísimas gracias. Gracias, Tony. Por cierto, este libro lo trajimos porque el 24 de agosto, el pasado 24 de agosto, fue el Día del Lector, así que muchas felicidades. Siempre les ando diciendo que es un buen día y es un buen pretexto para salir y comprar un libro, por lo menos, de manera compulsiva, para apilarlo a los libros que no hemos leído y que tenemos ahí. Entonces, feliz Día del Lector, un poco retrasado, pero ahí quedó. Por eso trajimos este libro este mes. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? Ah, sí, Itza, adelante. Perdón, estaba leyendo el chat. El chat. No, rápidamente yo me identifiqué, por ejemplo, primero con la historia del chico de las antigüedades. Ah, sí. Para mí fue como revelador esa historia. Obviamente la de la editora, porque me gustó mucho ese final que tiene donde
ya lo dije, el niño, normalmente como madre te sientes culpable cuando tienes que empezar a trabajar y tienes que dejar a la criatura y entonces te devanas entre querer ser profesional y no puedes y es una, bueno, a mí me ocurrió, es una frustración que a veces no puedes y dices, pues es que es lo que más me gusta y al mismo tiempo es lo que amo y muchas cosas, ¿no? Pero este final bonito de la editorial me gustó mucho. Y al final el señor Masago también, cómo se reinventa, porque le dice el amigo, es que cuando tú te retires, entonces vienen los problemas con tu pareja, ¿no? Porque en realidad la convivencia se vuelve se trastoca y es una historia como la que pasaron la editora y su esposo, ¿no? Y yo tengo una frase que me gustó mucho al, al final, donde dice, cuando aprendí que lo importante es lo que te pide el corazón, me dieron ganas de hacer muchas cosas. A partir de ese momento reuniría lo que quiero para cuidarlo. Entonces, me gustó mucho esa frase, muy, muy ternurita, muy, Ujú. muy especial. Por ahí decían sobre, no, no es presunción, nada más. En Japón creo que sí se lee mucho, pero creo que se publica muchísimo más de lo que se lee. No es tan común ver a gente leyendo en las calles ni en lugares así. Este, las librerías son enormes y hay incluso muchísimas librerías de segunda mano donde encuentras sí a las personas, pero en el transporte público o en los centros de té, porque no son es que sean cafés, yo no vi tanta gente leyendo como yo esperaría. Hay más gente leyendo en el transporte público en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, que en varias ciudades de Japón. Pero sí son mares, mares de libros, especialmente manga se publica muchísimo y de otros libros muchas cosas, pero son industriales las cantidades de publicación. No, no estoy diciendo que no lean y que no tengan un alto índice de lectura, seguramente lo hacen, pero al interior, en sus casas, pero verlas, no, no vi tantos como yo hubiese esperado. Sí, Tony, adelante. Nada más un breve comentario de Sí, lo que acaba de mencionar Itzam. Yo creo que también ahí es cuestión cultural. Recuerden que, por ejemplo, para los japoneses tienen muy metido esta idea de no molestar al otro, de no interrumpir al otro y de sus cosas privadas o particulares siempre son al interior de. Entonces, sí, efectivamente, tuve la oportunidad, en fin, y no se ve a la gente así leyendo en las calles, porque uno diría, si son números, si lo tienen manejado como grandes lectores, uno los vería por todos lados, a alguien con algún libro en la mano, porque ya inclusive hasta aquí en México algunas veces los llega uno a ver en el metro, cosa que no lo llegas tú a ver allá. Yo pienso que a lo mejor, y es algo muy personal, que es precisamente por esa cultura que tienen ellos de ese respeto al otro y no interrumpir y que las cosas privadas son precisamente al interior de, hasta ahí. sí, Pero es algo, podría, una opinión muy personal, ¿eh? claro, podría ser. Mariela, no sé por qué no te escuchas, Mariela. Sí está tu micro Ya, prendido, ok, pero ya va. a ver otra Es, vez. Ahí, Ah, sí, ahí me ya, ah, ya te escuchan. escuchamos. Sí, sí, sí. Que me parecía interesante esto de los nuevos comienzos, ya que acá hay varias generaciones, ¿no? Que esto que se habla de la deconstrucción, ¿no? Como entender que también es importante decir esto, por ejemplo, de la maternidad, o no me gusta el trabajo, o la maternidad es pesada. No me parece que muchos cargamos y esta generación del 38, 40 capaz, de los 35 para arriba, empezamos a decir, no sé si eh, quiero la maternidad. Siento que en un momento era como muy obligatorio y eso significaba ser mujer y en realidad no estaba en juego
como otras cosas, ¿no? Como que no es que sos menos mujer si no tenés hijos, ¿no? Me parece como interesante ese punto de vista. Y después, por otro lado, en Japón lo que pasa es que necesitas saber determinados cantidad de ideogramas. Entonces, como que también creo que ¿Te pisé, bebé, o qué? es como difícil eh, acceder a ese tipo de lectura. Ay, perdón, estaba intentando prender mi micrófono. Sí, creo que si le rascáramos a eso, podríamos especular mucho y encontrar bastante información, porque realmente es una cultura muy distinta a la nuestra. Una cultura, una escritura muy distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, creo que habría muchas explicaciones sobre eso. Pero bueno, la verdad es que no estoy empapada en el tema de por qué sí o por qué no, no podría decirlo a ciencia cierta. Puedo especular y estoy de acuerdo como en todo lo que han dicho ustedes, todo me parece muy lógico, pero no lo sé. Y sí, como dice Mariela, ¿no? También hay por ahí, este libro me parece que es muy contemporáneo y toca cosas muy contemporáneas. Sin duda, si este libro se hubiera escrito hace 50 años, creo que habría cosas que ni se cuestionarían, por ejemplo, como las maternidades, ¿no? Ser madre era algo que tenías que hacer, ¿no? Empezar a cuestionarte si quieres tener hijos o no es algo muy contemporáneo, ¿no? Que implica muchas otras cosas. Em, por ahí también menciona, sé que es la traducción, pero sí se dice Nini cuando habla de Hiroya. También es algo muy contemporáneo, ¿no? Entonces, por ahí nos podemos dar cuenta que este libro está escrito de manera muy reciente, hace muy, muy poco, y que nos hace clic. Y creo que también por eso podemos empatizar con muchas cosas, porque se parece mucho a nuestra manera de vivir, de pensar, de sentir, de ver el mundo aunque no seamos japoneses, ¿no? Creo que también es la maravilla de la literatura donde lo humano no nos es ajeno y por eso podemos empatizar. 2020, ujú. Male, dices, Male, ya quiero Sí, hablar. yo quería ampliar un poquito lo que había dicho Itza de Río, el chico que quería tener su tienda de antigüedades, que él desde muy chiquito, desde que iba en secundaria, empezó a ir a esa tienda, compró la cucharita y el dueño de esa tienda de repente desapareció y cerró. Y aparece este señor siendo el portero en casa del jubilado de Masao, ¿sí? Y entonces ahí él empieza a platicar todo lo que le sucedió, que tuvo deudas pero nunca huyó, y Río tenía la idea de que ahí lo habían metido a la cárcel. ¿Sí? Porque había oído que debiendo mucho dinero. Entonces, ha ido cómo se relaciona la historia de estos personajes y cómo él salva su culpa, o dice, yo no fui ratero, yo no fui metido a la cárcel, yo cambié de trabajo y le da a entender que puede hacer muchas cosas, que no necesariamente tendría que estar en una posición de jefe o oficina porque tendría que ser lo que a él le gusta. Y a él le gustaba que de todos los oficios que tuvo, arreglaba bicicletas y tuvo su tienda de antigüedades y anduvo de trabajo en trabajo hasta que llegó a ser portero y era donde él tenía la ventana donde veía cómo pasaba la gente y cómo él explicaba, ¿no? Eso es lo que quería nada más ampliar de la historia del chico. Sí, Gracias. muchas gracias, Male. A mí también me gustó mucho que no se perdiera eso y se explicara más adelante lo que había pasado con el señor de la tienda de antigüedades. Me gustó mucho. Me gustó saber que de verdad no había huido de la justicia. Ceci, Sí, es el señor Ebigawa. El señor Ebigawa es el anticuario, ¿no? El de la biblioteca, ¿no? Y que de cierta manera influye de manera positiva en Rico, ¿no? Que pasaba la mayor parte del tiempo solo, su mamá trabajaba y fue un espacio que
que lo ayudó a crecer, ¿no? Como estaban comentando, ¿no? De que a veces esas librerías, bibliotecas eran punto de reunión, ¿no? Y en este caso era un punto donde él aprendió muchas cosas. Yo me recuerdo que cuando era niña y mi mamá estudiaba, me llevaba a la biblioteca y era tan seguro que nos dejaba ahí solitos. Nos enseñaban a hacer papiroflexia, colorear, como unas ayudantes, unas jóvenes. Yo me acuerdo cuando era niña y mi mamá sí iba a estudiar, o sea, y no nos salíamos, no había ese temor que ahora, ¿dónde vas a dejar a tu hijo solo? ¿Dónde? O sea, son muchas situaciones, ¿no? Que, como decía también un poco Estela, ya no, en la biblioteca te saca de onda, ¿no? ¿Cómo están las personas que trabajan ahí? Pero el señor Epiwagua, también no solamente contribuye en esa parte, sino cuando habla con Masao y que le da a entender, ¿no? De todos estos trabajos que ha desempeñado en su vida, ¿no? Ese aprendizaje que cada uno le ha dejado y que por ninguno de ellos se siente mal o menos, porque aquí lo que nos falta muchas veces es que sentimos que nuestros trabajos no son suficientes o no aportamos más o no obtenemos más. Él se sentía bien con lo que vivía, se sentía a gusto en el lugar donde estaba y lo único, como lo recalca Malena, fue el hecho de que algunas personas todavía se quedaran con eso de la deuda, ¿no? De que se había ido por ese incendio, por esa deuda impagable, que al final él sí la paga, pero pues cómo regresa y dice, sí la pagué, no, sí la pagué, no, o sea, a veces nos quedamos con las ideas preconcebidas, ¿no? Pero esa parte del señor Ebigawa, o sea, sí es padre cómo retoman. Igual cuando la esposa de Masao va a las tiendas Edén y su esposa, que es la maestra de Tomoko en las clases de computación, ella ya la atiende, le da las opciones, la acompaña a medirse la ropa, un cambio total de actitud en Tomoko, ya ella no se sentía que no estaba contribuyendo, que no estaba aportando, ahora le veía valor a su trabajo, no le das ese valor que a veces nosotros mismos no apreciamos, sino que a veces otros a veces te lo hacen ver, pero cuando tú le das ese valor, es como que nato, solito se da, ¿no? Como aquí con Comachi, ¿no? Y que hemos estado hablando que Lili es como esa señora que nos aporta estos libros con mucho aprendizaje y que yo creo que en el año hemos tenido libros así como que muy duros, pero también libros que te hacen ver otras perspectivas y este ha sido como que muy enriquecedor y pensar que la vida es un continuo cambio y son nuevos comienzos. Entonces, esa apertura es muy práctica. A mí me gustó porque ahorita yo con mis hijos, mi hijo va a secundaria, ¿no? Y es un cambio, un proceso, un nuevo comienzo para él, un nuevo comienzo para nosotros como padres en esta etapa que él va a vivir. Al final nadie nos enseña a ser padres, como lo dice Natsuko, ¿no? La crianza que también menciona Luz con el análisis de la frase, la crianza es un proceso difícil y no hay libro que te diga exactamente cómo debes hacer las cosas porque somos únicos y especiales y cada quien tiene como que esa chispa. Entonces, pues muy padre, ¿no? Esos personajes. Qué bueno que lo retomó Male. Muy interesante lo del señor Edigawa. Gracias, Lili, por la palabra. Gracias, Ceci. Me gustó mucho que lo vieras y que lo dijeras así para ir cerrando. Pues sí, la vida está llena de nuevos comienzos y puede entusiasmarnos o abrumarnos. Creo que con este libro te entusiasma, ¿no? Pensar en un nuevo comienzo es más esperanzador y te deja como esa chispa de sí, quiero seguir, cuál es mi nuevo comienzo. Y eso a mí de manera personal me encantó del libro. Y olvidé rápido, Ceci, en la primera participación que tuvo Ceci, dijo algo precioso que me encantaría escuchar de todas las mujeres que tienen hijos o deciden tener hijos o deciden criar o maternar de alguna manera con algunos niños, porque Ceci dijo que lo que ella buscaba era pues generar, sé que no en estas palabras, Ceci, pero
generar personas y hacer adultos, o sea, sus hijos sabe que en algún momento van a ser adultos y que esos adultos van a interactuar con la comunidad y con otras personas, entonces que ella está intentando que esos futuros adultos sean buenas personas, que sean respetuosas con la gente con las gentes con las que se relacionan, y eso me pareció precioso, ¿no? Que sea como el objetivo de Ceci como madre y en su objetivo de maternar es que esos futuros adultos sean buenas personas, ¿no? Sean, me imagino un montón de cosas que podríamos decir, ¿no? Honestos, empáticos, gente que se relaciona de manera comunitaria. Y fíjense, todo lo que nos hace pensar una historia que pareciera sencilla, un libro que parece muy fluido, con lenguaje muy fluido. Em, Voy a dejarles aquí en el chat, por si alguien no está, nos pueden encontrar así en Telegram como Club de Lectura Virtual, porque ahí es donde subimos un poco de manera extraoficial. Vamos a pedirle a Marlene, como siempre, que no edite algunas cosas. Ahí subimos todos los libros de los que vamos platicando. La verdad es que muchas veces nos encanta y preferimos comprar el libro digital o físico, ¿no? También nos encanta ir a librerías y apoyar la industria editorial. Otras veces preferimos descargarlo de nuestro grupo en Telegram. Por acá Laura nos pone un comentario: renovación y crecimiento, oportunidades para dejar atrás viejos hábitos y comenzar de cero, momentos perfectos para reinventar. Ah, me gusta eso, momentos perfectos para reinventar, porque también el momento perfecto, ¿no? O sea, justo ese momento donde entras con la señora Comachi, te llevas el libro y encontrabas el momento perfecto para moverte de manera fluida y bonita. Oigan, somos súper colgados y colgadas. Ya está bien que es viernes, me van a decir, pero ya estuve aquí 2 horas. No, la verdad yo me la paso muy bien, me la paso increíble. Todos los comentarios, como hay algunos dijeron, te van haciendo clic y check de alguna manera con tu propia lectura. A mí me encanta escucharlas, me encanta ver, pues sí, sus lecturas, ¿no? Cómo lo leyeron, cómo lo sintieron, cómo lo vivieron, lo leyeron. Un día cuéntenme por favor dónde lo leen. Por ahí Ceci ya dijo que en el tren. Me da mucha curiosidad porque ya les he dicho que es chismecito con causa. No crean que yo soy una mujer chismosa, ¿verdad? Es un chismecito literario con causa. Me da mucha curiosidad saber dónde leen. Leo en el transporte, leo un ratito en el baño, leo antes de dormir, leo en mi oficina, es mi break, ¿no? Me da mucha curiosidad saber, a ver si un día se animan a contarnos un poquito de cuáles son sus espacios. Dice Itza, yo de una vez, a ver, Itza, en ese sillón donde está sentada Itza. No, en realidad es la cama. Ah, Entonces, ok. este, sí, suelo leer en la cama, a veces me tomo 10, 15 minutos antes de dormir, o si me levanto muy temprano igual, ¿no? Este libro en especial, y como Ceci también me tocó leerlo durante un viaje, entonces iba yo en el avión leyéndolo y lo disfruté tanto. El tema es que yo me mareo, bueno, yo hasta en las hamacas me mareo, entonces no suelo leer mucho o en algo en movimiento, así que me siento y empiezo a leer especialmente, o a veces me toca que tengo que hacer tiempo por alguna situación y dentro del auto aprovecho 10, 15 minutos, es cuando me da la vida para hacerlo. Mira, mira que dicen que leer antes de dormir es muy bueno porque te va relajando, te va bajando los niveles y te deja relajadita y tranquila para dormir profundamente en lugar de la pantalla del celular. Les digo, nada más para quien quiera y se anime. Carmen, prendiste tu micrófono, no sé si quieres decirnos algo o... Al principio, ¿Sí? antes de que se grabara, comenté lo que a mí me parecía. Nada más quisiera yo recalcar que me parece que a todas nosotras nos hizo clic la historia de la ex editora, quizá porque muchas de nosotras somos madres. A mí me hizo recordar algún día que
mi hijo, yo fui madre hace 48 años. Mi hijo es un hombre de 48 años, el mayor. Entonces ya pasaron muchos años, pero recuerdo mucho que me frustraba que cuando el niño y después la niña se enfermaban, la que tenía que faltar a trabajar era yo. Eso me frustraba mucho. Después lo empecé a disfrutar cuando empecé a tener una comunicación tan cercana con mis hijos que se mantiene. Tenemos una comunicación que creo que envidiaría el papá de mis hijos o que envidia el papá de mis hijos. Logramos una comunicación muy especial y creo que se debe a eso, a que tuvimos una conexión desde muy pequeños. Siempre platiqué con ellos, siempre, desde muy pequeñitos. Y eso hace que haya más cercanía entre ellos y yo, supongo. Pero sí me hizo mucho clic el pensar en esta chica de 40 años, cuyo nombre se me escapa, que estaba frustrada porque no podía, lo tengo aquí apuntado, nada más es cuestión de que Natsumi. Natsumi, que ella finalmente tuvo la conexión necesaria con su niño a través de los libros. Además, eso es lo maravilloso. Yo ahora soy una abuela de 2 niñas, una de 14 años y una de 10, y dice mi hijo que le gusta que yo soy la abuela que regala libros. Siempre a mis nietas les regalo libros. Me identifico con ellas a través de ello también. Entonces, hay muchas formas de crear lazos con los hijos y después con los nietos. Y me parece absurdo que una mujer de 40 y qué, 3 años, se sienta vieja. ¿Qué va a hacer cuando llegue a mi edad? Y yo me reinvento cada día. Acabo de escribir mi primera novela a los 75 años. Sí. Entonces, sí, no se puede hacer cosas. Luego nos la compartes, Carmen. Justo eso iba a decirle. Entonces, ¿para cuándo? De revisión. Muchas gracias. ¿Sabes, Carmen? Ahora que dijiste que es una buena manera de crear lazos, considero realmente que no nada más se pueden crear estos lazos con los niños, porque muchas veces es como los primeros acercamientos que por supuesto tienen un efecto, leer con un niño, un efecto emocional, psicológico que se va quedando guardado, pero también creo que es bien bonito crear lazos con otras personas adultas leyendo. De alguna manera nosotros estamos creando un lazo, pero ustedes piensen si tienen pareja, si tienen padre, si tienen madre, si tienen algún amigo, y de pronto se ponen, vamos a leer un cuento, yo te leo un cachito y luego tú me lees un cachito o estoy leyendo algo y creo que justo este párrafo te gustaría a ti, te lo voy a leer. Es una manera increíble de crear lazos con el otro. Inténtenlo si nunca lo han hecho y verán que te conecta de otra manera. Y bueno, vamos a cerrar nuestra sesión. Si es que nadie más quiere hacer algún comentario para ir cerrando, le quiero agradecer mucho a Male porque fue nuestra protagonista de este mes de Palabras Compartidas, que es nuestro grupo y colectivo con el que colaboramos. Como todo lo hice al revés, por supuesto, entré a comentar, pero no dije que soy Liliana Pesina, que estoy en el Seminario de Cultura Mexicana y que hacemos la colaboración con Palabras Compartidas, hoy con Male. Espero que les guste la lectura de septiembre, ya me dirán. Bueno, no tiene que gustarles, ¿verdad? Igual y también dicen, lo dejé, leí las 10 primeras cuartillas y lo solté, pero me voy a conectar para decirlo. También es muy valioso. Y bueno, Espero que no sea de la revolución. no, prometo que no. Prometo Sería que de la no. Les puedo adelantar que es de una chica que se llama Fernanda Melchor, que es una veracruzana, pero no ¿No es aquí sufran, en no sufran. Miami? No es aquí, no es Miami.
No está tan fuerte como sus últimos libros, ¿no? Les puedo adelantar ya para que suspiren y respiren. Se los compartiré muy puntualmente en septiembre en nuestro Telegram. ¿Y no es Y Miami? bueno, no No. es ese, pero se los voy a dejar en suspenso. Nada más les voy a decir que es de Fernanda Melchor. Y también agradezco mucho a todos los que se conectaron hoy, a la gente nueva. Nos encanta tener gente nueva, hoy otras voces, otras mentes, otros sentimientos, sentires, no sé. Ya hasta estoy inventando palabras. Muy bien. Quedando Pues a Truman Capote, otras voces, otros ámbitos. exacto, exacto. Otros caminos. Mira, Mariela dijo que está en Lili, Mérida. Sí, Male. yo quiero darle las gracias a Tania, es compañera de nosotros del Cuentos con Ketanaba. Ah, mira, Tania. Ah, Sí, ya, por Tania. eso ella tiene su lado Sí, de con escritora Lupita vengativa. y ella, sí. Estamos con Gracias, Keta. Dice Itza, no le digan a Fernanda Melchor que nos comparte PDF porque se enoja. Sí, no sé si ustedes se Pero saben no, ese chisme, lo vamos a contar en la sesión, pero no le digan a Fernanda Melchor que tenemos un grupo. Aunque, mira, a mí me cae muy bien Fernanda Melchor. Pero bueno, ese fue un tropiecito, ¿verdad? Todos tenemos, todos tenemos. Muy bien, bueno, pues espero que tengan un muy buen fin de semana. Espero verlos a todos en septiembre y nos vemos muy pronto. Muchas Que disfruten gracias. la Hasta siguiente luego. Saludos, Gracias. Hasta luego, cuídense. buenas Gracias, noches. buenas Bye, bye. noches. Bye. Gracias.